Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a salir de todo este debate político, de lo económico, para entrar a una área que verdaderamente impulse el desarrollo de los países, de los pueblos, la educación, de cómo el talento hondureño se supera en medio de las adversidades que encontramos aquí en la nación e incluso cuando se tiene la oportunidad de salir y se enfrentan una serie de vicisitudes, pero si hay un ciudadano que triunfa en esas adversidades es el hondureño. Y tenemos la historia de Néstor Huití, ya lo tenemos en línea. Pero antes de tener esta conversación, lo quiero presentar con esta proyección que lo distingue como un hondureño exitoso. Es el primer garífuna en obtener un doctorado en Australia, allá en Oceanía. Nacido y criado en la comunidad garífuna de San Antonio en Santa Fe, Colón, en el Caribe hondureño. Cursó su educación preescolar, primaria, secundaria en su comunidad natal, allá en el departamento de Colón. Posteriormente se graduó como maestro de educación primaria en la desaparecida ya, porque ya no tenemos las escuelas normales en el país. Se volvió ahora con otra modalidad. Néstor es ingeniero en desarrollo y ambiente por la Universidad Zamorano, aquí en el oriente del país, cerca de Tegucigalpa, con una maestría en desarrollo local por la Universidad de Valladolid, España. Recientemente culminó su doctorado en ciencias sociales en Swinburne University of Technology de Melbourne, Australia. En su trayectoria académica ha trabajado como consultor internacional con agencias de cooperación de los Estados Unidos, de España y Suiza. Y ahí seguimos. Bueno, vamos a poner otro poquito porque si no nos va a llevar todo el programa. Néstor ha tenido experiencias académicas y laborales en Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, Inglaterra, China, Panamá, España, Australia y en su natal Honduras, entre otros. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Melbourne y como investigador en la Universidad en Australia. Y hasta ahí lo vamos a dejar porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Néstor, qué gusto saludarlo. Y buenas tardes a esta hora en Australia. Nos llevan ahora mismo 16 horas de diferencias. ¿Qué tal? Buenas noches y qué gusto que nos acompañe. Muy buenas noches, Rosendo, y muy buenas noches a los televidentes del banquillo. Les saludo desde Australia. En efecto, son las 9:30 de la mañana. Un placer y agradezco de nuevo la oportunidad para poder compartir un poco mi historia y, como siempre digo, ojalá, humildemente, poder inspirar a otras personas. Estoy a la disposición de poder tener este espacio para conversar y dar respuesta a sus interrogantes. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, doctor, cuéntenos cómo llegó a Australia, porque más allá de toda la experiencia que usted acumuló a nivel académico en nuestro país, en una prestigiosa universidad, por cierto, en la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano, ahora Universidad Zamorano, usted es un orgullo por sus éxitos en Oceanía. Muchísimas gracias a Rosendo. Bueno, como más o menos se presentó en mi biografía al principio, yo había tenido experiencia previa en diferentes países de habla hispana, incluyendo Honduras, mi país natal, la República Dominicana, España, donde hice mi maestría, y algunas colaboraciones con diferentes países en la región, Paraguay, El Salvador. Y yo sentía la necesidad de que para mejorar mi perfil yo necesitaba aprender inglés. Muy probablemente, por muchas razones, porque Zamorano tiene contactos con universidades en Estados Unidos, por la relativa cercanía en Honduras, muy probablemente conseguir una admisión en Estados Unidos, eso no era como el mayor problema, pero yo tenía claro que el inglés, mejorar el inglés, porque yo nunca fui a una escuela de inglés, hasta ahora nunca he ido a una escuela de inglés, yo aprendí inglés por cuenta propia, entonces yo tenía claro que moverme para Estados Unidos iba a demorar mi aprendizaje de inglés. Entonces yo decidí, debo irme a un lugar en donde me vea
forzado, estar inmerso en el ambiente para mejorar mi inglés. Y esa fue la razón por la que en el 2017, cuando yo estaba trabajando en la UNA como docente en Tela, decidí aventurar, apliqué y me vine para acá con el objetivo principal de mejorar mi inglés. Yo sabía que una vez teniendo un nivel básico o aceptable, se me iban a abrir las puertas para hacer mi doctorado, que fue lo que culminé recientemente. Bueno, y este es un elemento que es fundamental porque lo aprendió ya de joven adulto. Y muchas veces tenemos esa pena que no terminamos de perfeccionar, en este caso, una lengua por el temor de enfrentarnos. Y usted es un caso como tal de éxito que nos refleja ese nunca es tarde, Néstor. Definitivamente, definitivamente, nunca es tarde. Bueno, yo tuve la oportunidad de venir a Australia, pero a veces uno debe empezar del contexto en el que está. Ahora, con la masificación, por ejemplo, el Internet que hay en nuestro país, entiendo que tenemos una conectividad arriba del 90%. Hay muchas opciones. Yo siempre le comento a amigos y a compañeros, bueno, ¿qué debo hacer? Bueno, por ejemplo, empezar con cosas sencillas. Si, por ejemplo, ahora que todo el mundo tenemos, mucha población tiene un teléfono celular, pues pon tu teléfono celular en inglés en este caso o en el idioma que tú quieres aprender. Pon tu computadora en inglés. Entonces ahí vas forzándote a aprender. O por ejemplo, no sé, en nuestro país mucha gente les gusta el deporte, el fútbol. Bueno, mira las noticias en, en inglés. O por ejemplo, este tipo de noticias, si son en español, usa el traductor en inglés para que simultáneamente puedas ir viendo la traducción. Es decir, yo creo que hay opciones ahora con la tecnología. Uno tiene que, si uno está en el país, tiene que buscar adaptar su ambiente para mejorar ese idioma. Y fue lo que yo hice. Yo no esperé necesariamente moverme a Australia. Claro que una vez estando aquí lo mejoré considerablemente, pero igual estando en Honduras, yo trataba de adaptar mi día a día, las cosas que yo hacía de ocio, por ejemplo, trataba de adaptarlas, hacerlas en inglés y eso ya me iba ayudando. O sea, no es necesariamente hay que esperar moverse a un país. Si uno tiene la oportunidad, excelente, pero las cosas cotidianas también se pueden adaptar al inglés en Bueno, este caso. ya nos dijo Néstor por qué Australia, pero ya tomada la decisión de irse tan lejos, es lo más distante que tenemos de Honduras con diferentes rutas. Podemos ir por Estados Unidos, normalmente se viaja de California y también hay viajes por América del Sur. No sé si todavía se mantiene conectividad desde Chile y Argentina. Tomada esa decisión, ¿qué encontró en Australia y cómo fueron esos primeros momentos con la dificultad que se enfrenta a una cultura completamente diferente? Y prácticamente se fue a vivir a un continente como tal, porque así situamos a Australia por lo extenso que es y lo poco poblado con relación a su extensión territorial. Sí, claro que fue difícil en algún momento, pero yo creo que en mi caso ya tenía experiencias previas de vivir afuera, de compartir con personas de diferentes países, de diferentes experiencias, en el Zamorano, cuando estuve en la República Dominicana, cuando estuve en España. Claro, quizás aquí fue bastante extremo el cambio, porque una cultura totalmente diferente, la lejanía, pero yo trato, y quizás eso en parte ha sido la clave de probablemente algún nivel de éxito que he tenido es que trato de ver las cosas desde una óptica positiva. Yo dije, wow, este era lo que yo estaba necesitando de alguna manera para mejorar mi inglés, este contexto donde para ir a vamos a decirle, pulpería aquí australiana o una tienda, yo me debía haber forzado a mejorar mi inglés. Entonces, esa es lo que yo necesitaba y en verdad yo lo tomé como positivo. Y sí, habían retos probablemente en el principio, pero yo siempre me mentalizo, esto va a ser temporal, esto no va a ser permanente, esto solo es la transición para ese objetivo que yo estoy buscando. Entonces, a veces existen un hecho concreto, pero la diferencia es cómo lo manejamos y cómo lo administramos. En mi caso, esa transición a Australia, yo dije, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo trabajé y esas dificultades, entre comillas, yo las vi como oportunidades para ir mejorando. ¿Qué fue lo más complejo hasta ahora vivido por Néstor en Australia?
Bueno, definitivamente la distancia, ¿no? A pesar de esa experiencia previa en diferentes países, Australia está muy, muy lejos, se extraña la familia, los amigos, la baleada, la machuca, la comida garífuna, nuestra cultura garífuna se Aunque extraña, ¿no? ahora, Y no es, Nelson, pero ahí un momentito, aunque ahora con esto de la globalización que usted lo ha experimentado, eh, se tiene esa cercanía. ¿Cómo ha ido en ese mundo de la gastronomía, sobre todo por los ricos platillos que tienen los hermanos garífunas? ¿Cómo ha ido sobreponiéndose? ¿O ya bueno, se encuentra? Bueno, uno adapta, uno lo adapta a la realidad, se encuentran cosas no con la frecuencia o la facilidad que en Honduras, o a veces un tanto diferente, pero uno lo adapta. De hecho, tenemos una comunidad hondureña aquí relativamente pequeña, somos entre 15 y 20 y nos reunimos con alguna frecuencia, por ejemplo, para el 15 de septiembre. El año pasado, en diciembre, hicimos tamales como comunidad hondureña. Entonces, dentro de la distancia de Australia, uno trata de tener su comunidad latina o la hondureña en este caso, que para nosotros, para mí, como yo siempre lo digo, esa es mi familia extensiva aquí en Australia. Créanme que tenemos una relación bastante armónica y como de nuestros miembros dijo la última vez que nos reunimos, la semana antepasada casualmente, nosotros hemos llorado juntos literalmente y también hemos sonreído. Entonces, tenemos esa comunidad que sirve para apoyarnos, incluyendo la gastronomía en este caso. ¿Cuánto me dijo la diáspora hondureña entre 15 y 20? ¿Cómo se han contactado? ¿Cómo fueron creciendo? Y bueno, de repente pueden haber más. Son muy largas las distancias, estamos claros en Australia, pero han logrado esa interactividad a través de los sistemas de comunicación ahora modernos para ir sumando más hondureños. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo ubicarlos, Néstor? Bien, primero la primera parte, ¿cómo nos conocimos? Bueno, fíjese, en el 2017, si no estoy mal, la selección de fútbol de Honduras vino aquí a Australia. El partido fue en Sydney para jugar el repechaje con Australia, ¿no? Para el Mundial. Al Sí, no, final no, Australia no. Por clasificó. cierto que no fue mal, pero fue un gran momento seguramente de reencuentro. Hizo un gol Arbedelli, recuerdo, en el encuentro que perdimos y nos apartó de la Copa del Mundo. Y ya habíamos estado antes en Sydney para los Juegos Olímpicos, Ok, donde el equipo de Primitivo Maradega tuvo una extraordinaria participación derrotando a Australia. Yo recuerdo ahí muy bien. las noches mágicas de un joven David Suazo, de Julio César León. Bueno, todo un orgullo para el país que tuvo la oportunidad de estar presente en esos Juegos Olímpicos. Lo dejo que siga. Muy bien, entonces esa fue la razón justamente, fue el fútbol a través de ese partido que nos llegamos a conocer. Mucha gente ponía en Facebook, por ejemplo, en las redes sociales, soy hondureño, vivo en Melbourne, voy para el partido, podemos organizarnos, podemos sentarnos más o menos cerca y ahí fue que empezó todo. Desde ahí es que nos hemos mantenido en comunicación. De hecho, en ese momento había un hondureño que tenía aproximadamente 35 años aquí y en todo ese tiempo no había conocido a ningún hondureño. Entonces todo se dio gracias a ese partido de fútbol en el que nos pudimos encontrar y de ahí hemos ido encontrando algunas personas. Tenemos una página en Facebook que se llama Catrachos en Melbourne y que si alguna persona, algún hondureño está por aquí en Australia o en Honduras y piensa venir, puede contactarnos y nosotros, bueno, en la medida de lo posible, le contamos nuestra experiencia o le apoyamos para que probablemente esa transición hacia acá sea más sencilla. Sydney está más hacia el norte de Melbourne. Estamos hablando de casi 900 kilómetros de distancia. Una distancia enorme en comparación a los recorridos que nosotros tenemos. ¿Cuál es la forma más fácil bueno, obviamente movilizarse es en avión por asuntos de tiempo y todo, pero estos países son súper desarrollados, Néstor? Sí, sí, correcto, correcto. La forma más sencilla es vía aérea. Bueno, está el tema, digamos, de economía de escala, es decir,
a más opciones de vuelos hay en ese caso, es mucho más barato. Entonces hay una movilidad bastante rápida vía aérea, pero hay opciones. Creo que hay tren, transporte terrestre, bueno, y las carreteras, por más que sean varias horas, creo que son como 8 a 10 horas probablemente de aquí, por el estado de la carretera quizás se sienta un poco más sencillo, pero en resumen es vía aérea lo más práctico y rápido para movilizarse a Sydney o a cualquier otra parte del país. Estamos hablando del primer mundo en la lejana Australia, donde triunfan hondureños, Néstor Witty, doctor Garífuna en Oceanía. Voy a hacer una pausa y cuando venga nos va a contar qué hacen los otros hondureños, eh, qué han llevado de bueno nuestros compatriotas a Oceanía después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo con Néstor Witty. Estamos en un enlace directamente desde Melbourne, Australia. ¿Qué hacen los hondureños allá? Bueno, ya sabemos que usted es un destacado catedrático a nivel universitario. Tenemos ahí las imágenes cuando recibió el doctorado Néstor para compartirla y que nos describa cómo fueron esos momentos de triunfo, porque hay que destacar cómo la diáspora hondureña brilla en el extranjero, Néstor. Sí, ese fue un momento bastante especial y como pueden ver ahí, llevo la insignia garífuna y Honduras, que es lo que me representa y es lo que soy, y fue un momento muy especial para conmemorar principalmente a mis padres. Como yo siempre lo he dicho, don Carlos Witty es la persona más honesta e inteligente que yo he conocido y créanme que han dado por diferentes universidades a nivel mundial y no he conocido hasta hoy una persona honrada e inteligente que mi papá, mi señora madre, una señora humilde, doña Agustina Zapata, Nubuchu, que vendiendo topollillos, lavando ropa ajena y actividades similares, me sacó a mí y a mis hermanos adelante. Entonces, ese momento fue para conmemorarlos a ellos y obviamente representar a mi comunidad garífuna y a Honduras en general. Fue un momento bastante especial, más que de agradecimiento total para mis padres, mis hermanos, cada uno nombre por todo ese apoyo y todas las instituciones que me ayudaron desde el día cero, desde que estaba en el kinder en mi San Antonio, Colón, mi querida comunidad, hasta ahora que culminé mi doctorado. Ese fue un ¿Cuántos años momento de único y especial. estudio, cuántos años de estudio para el doctorado? Bueno, eso varía de programa a programa, de país, de facultad, y en mi caso tengo que agregar la variable que parte de mi doctorado fue durante la pandemia, pero en Australia se termina entre 3 a 5 años en promedio, en 3 años y medio, en 3 años y medio. ¿Y cómo fue ese salto, bueno, después de los estudios, ahora ser parte del grupo de docentes que imparte clases en la universidad, Néstor? Bueno, mi base es magisterio. Yo me gradué, antes de ingresar al Zamorano, yo me gradué de maestro de educación primaria en la normal de Trujillo, Colón, y había tenido experiencia previa como docente en la UNA. Trabajé varios años como docente en la UNA, en la sede de Tela y también en la República Dominicana por algún tiempo, bastante breve. Entonces ya tenía esa experiencia, incluso además de eso, durante mi doctorado tuve la oportunidad de dar clases aquí en Australia. Entonces, toda esa experiencia previa, mi formación de maestro de base en Honduras, me ayudó. Obviamente que no fue fácil como ninguna de las cosas que he logrado y las cosas no se han dado de forma inmediata en muchas ocasiones. Aquí, por ejemplo, yo estoy contando brevemente mi historia, pero créanme que han habido muchos rechazos, muchas veces toqué puertas o hice aplicaciones y en la mayoría de las veces no fueron aceptadas, pero ese es como que la clave, ¿no? La perseverancia, el esfuerzo y darse cuenta que quien persevera alcanza, como dicen las Sagradas Escrituras. ¿Cómo sobreponerse? Porque ese es un punto de quiebre que es fundamental dentro de la formación de un ser humano. No siempre nos sonríe la vida, no siempre encontramos la facilidad para el triunfo.
enfrentamos derrotas, enfrentamos reveses y de repente eso nos puede quebrar, Néstor. Y quiero que se tome todo el tiempo para contarnos esas experiencias, para sobreponerse en la adversidad y sobre todo porque se está lejos. Es diferente a tener, y no es que fácil, un contacto estando en Estados Unidos, aquí cerca en Centroamérica, un poco más distante en Europa, pero el triunfo suyo yo lo destaco y lo destaco en bien por la lejanía donde había llegado. ¿Cómo fue todo Sí, eso? bueno, no fue fácil. De hecho, como dije al principio, cuando yo me moví a Australia, créanme que mi inglés estaba bastante limitado. Apenas me podía comunicar. Entonces empecé haciendo como labores. Trabajé como barista, incluso aprendí a hacer café, una actividad que nunca había hecho en Honduras. Y eso me ayudó para ir interactuando con muchas personas. Era una cafetería que estaba en una universidad, hasta fui, digamos, estratégico en ese sentido para poder ir conversando con personas. Entonces yo, con mi limitado inglés, hablaba con profesores que llegaban a ese lugar, hablaba con estudiantes. Mire, yo soy Néstor Witty, existo, soy de Honduras, soy garífuna, tengo alguna formación y experiencia. Me gustaría conversar con usted, abrir puertas, ver qué se puede hacer. Y bueno, eso lo hice una y otra vez, mil veces, créanme, literalmente, y no se daba no se abría esa puerta. Pero yo siempre tengo claro, quien persevera alcanza. Entre más rechazos yo tenía la claridad de que estaba más cerca para abrir esa puerta y al final se dio y bueno, y así fue como se logró. Y también es importante, creo yo, tener alguien o personas con quien hablar, mentores. Yo, como lo digo, y en ese agradecimiento, relacionándolo con su pregunta anterior, yo en el trayecto de mi vida, yo he tenido muchos mentores, profesores, amigos, garífunas que han logrado cosas que me inspiran y que yo he podido hablar con ellos. Y y me han dado consejos. Uno de mis buenos mentores de Honduras me dijo, por ejemplo, cuando yo empecé el doctorado, Néstor, en el doctorado no van a medir tu nivel de inteligencia, sino lo que van a medir es tu nivel de resistencia. Entonces hay que resistir y que no te vayas a soltar de esa cuerda en lenguaje figurado, me decía él. Entonces, esas son las cosas, estar abierto a conversar con personas y eso probablemente es una de las cosas que nos limita de alguna manera. A veces creemos que no las sabemos todas o que en las redes sociales está la respuesta. Sí, es bueno, hay que hacer investigaciones, pero siempre ese contacto con personas puede ser la diferencia. Personas que ya tuvieron experiencias similares, previas, y que te pueden dar un tip, un consejo, o yo ya pasé por ahí, mejor hace esto o considera esta opción. Eso es importante y eso fue de las cosas que yo hice. Yo siempre tengo mentores, amigos, que yo les hablo y les pido consejos y así es como he logrado. Y eso es de lo que yo en parte quiero retribuir a mi país, a mi Honduras, a mi comunidad garífuna, y estoy intentando hacerlo de diferentes maneras, a pesar de la lejanía, por ejemplo, y si me permiten citar un ejemplo, yo soy parte del equipo de becas para hondureños, que es un voluntariado que hacemos. Básicamente somos un grupo de hondureños que hemos tenido becas de estudio, de maestría, doctorado y creo que incluso pregrado en el extranjero. Y a través de ese grupo nosotros damos dos cosas, hacemos básicamente. Y están en nuestras redes sociales, por ejemplo en Facebook, que se llama Becas para Hondureños. Ahí hacemos dos cosas. Primero, publicamos opciones de becas que están que los hondureños pueden aplicar. Probablemente hay miles de opciones o instituciones o personas que hacen esas cosas similar a nosotros, pero nosotros, además de eso, lo que hacemos y lo que hace la diferencia es que nosotros ponemos en contacto a un hondureño que ya tuvo éxito con una aplicación y lo ponemos en contacto con una persona hondureña que está interesada a aplicar. Entonces, la experiencia de esa persona que ya fue exitosa, que ya fue admitida, le puede ayudar a ese nuevo aplicante. Entonces, ese compromiso, además, a pesar de la lejanía,
siempre está. Y en ese caso, ese ejemplo que les doy de becas para hondureños, que invito a todos los que nos están viendo y escuchando, que puedan considerarlo, que se contacten con nosotros. Nosotros estamos ahí para apoyarlos. Hay muchas opciones de becas que nosotros publicamos prácticamente todas las semanas y son esas opciones que están ahí y a veces sencillamente no las aprovechamos. Y Nadie aplica para muchas veces. dónde, Néstor, para dónde hay becas? Aunque ahora los jóvenes ya esta nueva vida de redes sociales y la tecnología en un celular tienen muchos contactos y acceso, pero todavía tenemos esa limitante en algunas áreas de la educación, que ya lo vamos a hablar eso, sobre todo usted por su formación como docente. Pero becas para dónde, para qué, para que sirvan al mismo tiempo como una motivación para esos jóvenes que ahí están en el interior del país y que pueden tener su futuro asegurado porque muchas de estas becas son completas, solo tienen que llegar y tener la voluntad y tener el coraje, tener la valentía, el deseo de superarse. Sí, Rosario, esa es una muy buena pregunta y para responderla así brevemente, créanme que hay becas para todo. Y, y casi en todos los países hay opciones de beca. Uno hasta se sorprende cómo hay opciones. Hay en todo tipo de temas. Yo tuve un buen docente, por ejemplo, consiguió una beca para hacer su doctorado en un tema para analizar una especie de murciélago. Para dar un ejemplo, probablemente que alguien puede categorizar como un poquito extremo. Hay para todo tipo de temas, cualquier área del conocimiento y hay en todos los países. Incluso hay una modalidad de becas que, por ejemplo, no hay un tema en específico abierto en la convocatoria. Es uno que desarrolla su tema y tiene que convencer en esa aplicación a la universidad o al donante que este tema es importante por esta razón. O sea, además de temas ya preestablecidos, hay una nueva modalidad de que uno plantea el tema y si es de interés, si está sólida la aplicación, es posible que sea financiado. Y como usted mencionó, hay becas desde las que son parciales y hay completas que te pagan, por ejemplo, si estás en el extranjero, hasta tu pasaje de avión. Hay algunas hasta si vas acompañado, pueden dar algún subsidio a tu familia, hijos, hijas. Entonces, el abanico es bastante amplio. Yo creo que lo importante aquí es no rendirse y también estar claro de que este es un proceso muy competitivo, uno compite a nivel global y muy probablemente no va a salir a la primera, la segunda, como en mi caso, pero cada vez que uno hace una aplicación, uno mismo va mejorando. Entonces, es cuestión de perseverar y que perseverando uno puede lograr el objetivo. Y para Australia, ¿cómo estamos? Porque usted abrió esa brecha, ya es un doctor que imparte clases y puede seguir la ruta para ampliar esa diáspora, que no la tengamos en 20, doctor. No, definitivamente, definitivamente, ese es el compromiso. Y bueno, de hecho puedo dar ejemplo de un caso concreto. Hay una estudiante ya de doctorado, haciendo su doctorado en la misma universidad que yo la hice. El mayor mérito, todo el mérito es de ella, eso es claro. Néstor está aquí para apoyar y el equipo de becas hondureños está aquí para apoyar, pero créanme que el trabajo es del aplicante. Entonces yo probablemente lo que hice con esa chica hondureña fue pasarle la información. Ella hizo el trabajo y ahí me escribía, nos reuníamos por Zoom para yo contarle o darle algún tip. Entonces, las oportunidades están ahí y créanme que queremos que la comunidad hondureña crezca en Australia y yo los motivo a que consideren este país. Sí, está bastante lejos, pero es un país que vale la pena conocer, explorar, no solo como estudiante, sino porque te da algo extra, te enriquece personalmente. Hay mucho que explorar en este país, mucho que conocer. eh, Hay investigación en cualquier área del conocimiento, hay muchas universidades y las universidades australianas están muy bien rankeadas, entonces es una oportunidad que yo los invito a que exploren.
Muy bien, hago una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de toda esa gama de oportunidades. Usted que es doctor en ciencias sociales, pero es oportuno saber para Australia, donde pueden haber hondureños deseosos de tener esa experiencia, ¿cuál es el abanico educativo que se tiene? Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Néstor Witty. Vive en Melbourne, Australia. Es catedrático en la Universidad de Melbourne. ¿Qué clases imparte? La Universidad de Melbourne es la universidad número uno de Australia y es más o menos la 40 a nivel mundial. Ahí doy clases en estudios latinoamericanos y sobre temas indígenas. De hecho, en todas mis clases, una semana por lo menos es sobre la cultura garífuna. Yo implemento en mis clases para que se conozca un poquito de la cultura garífuna. Es como bastante, digamos, obvio desde mi hacer eso siendo garífuna, pero es algo único, innovador aquí en Australia porque poco o nada se sabe de Honduras como país, no digamos de nuestra cultura garífuna. Entonces yo doy clases sobre estudios latinoamericanos, temas indígenas o afroindígenas y también una parte de clases sobre medio ambiente, que esa es mi base en Zamorano, donde estudié ingeniería en desarrollo y medio ambiente. ¿Y qué inquietud tiene el australiano, bueno, y de otras nacionalidades que seguramente han llegado por estudios a Australia, tienen de Honduras? Pero me interesa conocer del australiano, donde debemos decir hay una gran diáspora salvadoreña. No sé si usted ha tenido la Es oportunidad de interactuar con nuestros hermanos salvadoreños. Es correcto, es correcto. Hay una comunidad salvadoreña grande aquí. De hecho, creo que es la más grande, sin lugar a duda, de Centroamérica y una de las más grandes de Latinoamérica. Y tiene que ver, creo que hubo un conflicto, una guerra civil, no sé, en los 80, 90, y vino mucha comunidad salvadoreña para acá. Bueno, en cuanto a la segunda parte de su pregunta, la percepción del australiano sobre Honduras, en principio se conoce poco o nada. Y tengo que decirlo, a veces los que conocen algo, a veces no es la mejor impresión de nuestro país. No voy a entrar en detalle porque quizás todos sabemos más o menos a lo que me refiero, pero sin embargo hay una visión positiva de las personas que conocen o han conocido Roatán por el tema de la barrera de coral. Recordemos que la barrera de coral más grande a nivel mundial es la barrera australiana y la segunda es la mesoamericana, de la que Honduras hace parte. Entonces yo he conocido a algunas personas, sobre todo en el ámbito universitario, que están conscientes y que saben y que han estado en las islas de la bahía haciendo investigaciones. Sí, hablábamos, doctor, de las opciones que se dan. Usted es eh, doctorado en ciencias sociales, pero hay una gama de estudios que ahora mismo se están abriendo en el mundo, temas de medio ambiente, de tecnología, la medicina, que sigue siendo por excelencia una de las formaciones académicas top del mundo. ¿Cómo están estas oportunidades para los nuestros allá en Oceanía? Muy bien. Como decía anteriormente, en este país se hace ciencia. Aquí se hace ciencia, se hace investigación y uno puede adaptar incluso su investigación al contexto australiano. Voy a dar un ejemplo, hablar de mi estudio, de mi investigación de doctorado. Yo hice mi estudio de doctorado en vivienda social, para ser más específico sobre viviendas cooperativas. ¿Y qué fue lo que hice? Analicé el modelo de viviendas cooperativas australianas y el modelo de viviendas cooperativas hondureñas. Es decir, en una propuesta de aplicación a un doctorado en Australia, muy poco probable iba a decir, haga una investigación en un tema de Honduras. Eso es casi inexistente, pero yo planteé eso. Yo en mi investigación, en mi propuesta, planteé, miren, en Honduras, un país en Centroamérica, hay un modelo de viviendas cooperativas, están ubicadas, por cierto, en el sur de Honduras, en su mayoría en Choluteca, ya que hay un tema que se llama crisis de vivienda a nivel mundial, aquí también es fuerte, con diferentes realidades.
en nuestro país es fuerte. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si aprendemos de ambos contextos, si analizamos la situación de las viviendas cooperativas en Australia y la situación de viviendas cooperativas en Honduras? Vemos las diferencias, vemos las oportunidades, vemos qué cosas han sido exitosas en el modelo de cooperativas hondureños, que hay mucho, mucho de qué aprender, y qué ha sido exitosa del modelo de cooperativas de vivienda australiano, cómo intercambiamos información. Entonces, para darles un ejemplo, sí, hay cosas que ya están preestablecidas como inteligencia artificial, medio ambiente, pero siempre uno puede conectar con otra realidad. Y en mi experiencia y en muchos casos que yo he visto, primero es posible aquí en Australia y es una ventaja. Uno puede poner en su aplicación que tu aplicación es más fuerte, más sólida, porque la estás contrastando con otra realidad. Entonces, ese fue mi caso. Yo analicé las viviendas cooperativas australianas y las viviendas cooperativas en Honduras, que es un modelo que espero en verdad que siga creciendo, que se fortalezca, que en nuestro país se le preste un gran interés porque es una opción bastante viable, no solo económica, sino social, porque crea sentido de comunidad, es responsable con el medio ambiente y esos son los modelos que deberíamos de considerar de mayor forma como país en Honduras, en Latinoamérica. Tenemos el ejemplo de las viviendas cooperativas, por ejemplo, en Uruguay, que es bastante fuerte. Y aquí hay otro elemento, Néstor, que puede contribuir incluso al desarrollo de estas economías que están en ese proceso como tal por décadas y décadas de desarrollo, y es la hermandad que se puede tener con estas grandes urbes del mundo, que incluso pueden llegar hasta encontrar un canal para la cooperación y el apoyo a estas comunidades siempre y cuando exista la transparencia, desde luego, y la inversión justa de estos recursos. Pero bueno, oportunidades hay y hay que buscarlas. ¿Cómo están esas oportunidades para los hondureños? Llegan a Australia con un manejo bueno, regular del inglés, tienen esa oportunidad de enrolarse más allá de cursar estudios a nivel superior, a nivel de maestrías y doctorados. Se está dando esa oportunidad partiendo de que hay programas para poblar este, que es prácticamente un continente, Néstor. Bueno, como cada país tiene diferentes opciones por las cuales uno puede emigrar, ¿no? Aquí uno puede venir como empleado, puede venir probablemente como pareja y como estudiante. Yo, para ser sincero, solo conozco a detalle esa vía para venir como estudiante. Las otras sé que existen, pero no las conozco. Entonces voy a responder la pregunta específicamente como venir como estudiante. Uno al venir como estudiante, obviamente tu responsabilidad principal es estudiar, pero tu visa de estudiante te permite poder trabajar. ¿Cuánto puedes trabajar? Pues va a depender de tu programa, ¿no? Si es, por ejemplo, una maestría, probablemente tienes un número limitado de horas. Si es un doctorado, en mi caso, yo podía trabajar técnicamente a tiempo completo, pero recordando que mi prioridad siempre es el doctorado, ¿no? Yo no tenía por qué descuidar, pero no tenía limitantes para trabajar. Además, esa visa de estudiante, si uno viene como pareja, tu pareja tiene permiso o una visa de trabajo y no hay ninguna limitante, porque Australia sí es un país desarrollado, pero es muy costoso, entonces se necesita ese subsidio. ¿En qué trabajar? Bueno, también creo que hay un abanico amplio de opciones, pero uno tiene que ser consciente, y yo no diría que esto necesariamente es por discriminación como tal, simplemente es como parte del proceso de adaptación, ¿no? Tú vienes a un país como Australia y yo conozco muchos casos, el mío es uno propio. Yo trabajaba como docente en Honduras y cuando vine aquí mi primer trabajo fue como barista, porque a veces necesitas ir agarrando algunas habilidades de la cultura australiana o mejorar el inglés o aún sabiendo inglés, afinar tu oído al acento australiano. Entonces, hay una variedad de opciones y para trabajar tenemos, por ejemplo, hondureños aquí que trabajan en diferentes áreas. La mayoría son
estudiantes, pero hay personas que trabajan con ONG, hay personas que trabajan coordinando eventos y tenemos una hondureña que tiene un puesto de comida móvil que vende comida hondureña y de hecho cuando ella no vive necesariamente en Melbourne, vive en el mismo estado, en el mismo departamento, como diríamos en Honduras, pero cuando ella tiene actividades cercanas, nosotros los hondureños vamos a apoyarla. Es decir, hay también, y para resumir la respuesta, hay trabajos preestablecidos, pero también está la oportunidad de emprender como Cintia, que es el nombre de la hondureña que vende baleadas, vende comida hondureña por acá. ¿Y le gusta al australiano la comida hondureña, Néstor? Sí, yo diría que sí. En los eventos en los que hemos ido, la gente siempre está lleno y además esta es una cultura que está bastante abierta a explorar nuevas cosas, probablemente comida hondureña que nunca habían probado, pues quizás para ellos suena, además de que es deliciosa, suena exótica. Entonces, en general, un contundente sí en los eventos de la compañera hondureña o cuando cada quien en su casa tiene alguna actividad e invitamos a algunos amigos australianos, a ellos les gusta estar comiendo y probando un poco de nuestros sabores Y la catrachos. comida australiana preferida, los platillos que ellos siempre están y que ya Néstor Witty se adaptó a pedirlo, ¿cuál es? Esa es una pregunta que probablemente si usted la consulta a cualquiera que está aquí en Australia va a ser muy difícil de responder. ¿Cuál es la comida típica australiana? Probablemente son los meat pies que les dicen. Esos son como los pastelitos que le decimos en Honduras, probablemente con una forma diferente. Eso es lo principal. Aquí se come, por ejemplo, la carne de canguro. No es una comida del día a día que uno va a conseguir todos los días en un supermercado y que todo el mundo la cocina, ¿Es ¿no? cara la carne canguro en Australia? Es relativo, como le digo, entiendo que la mejor forma para disfrutar el platillo es ir a un restaurante, a un lugar que la cocinen específicamente. Eso no es como la carne, digamos, Como el de resto de pollo en nosotros. Honduras. Exacto, que uno la va a conseguir en cualquier pulpería, en cualquier supermercado. Aquí son lugares muy específicos, cocineros o chefs especialistas que la pueden cocinar. Es muy delicada la cocción. Sí. Tiene un ¿Cuánto sabor más o menos como res. parecida al res? Un buen, Parecida al res. un platillo común en un restaurante término medio, ¿cuánto nos cuesta de carne canguro? Probablemente eso puede estar como $25 australianos, más o menos, que eso más o menos son como, qué sé yo, $20 estadounidenses. No sé cuánto está el cambio en Aproximadamente Honduras, creo que está con unos 550 lempiras, 600 lempiras, lo acompaña con una buena gaseosa, podríamos decir. exactamente, Perfecto. exactamente. Y el tema de los precios es relativo, ¿no? Sí, probablemente suena alto para la economía hondureña, estoy claro de esto, pero es el contexto australiano que aquí todo es absolutamente más costoso. Muy bien, gracias Néstor. Hago la pausa y luego venimos a hablar un poco de educación y el tema del racismo, que hay muchas campañas en el mundo, cómo lo manejan en Australia después de la pausa. Bueno, seguimos al banquillo. Néstor, usted docente egresado de la Escuela Normal Mixta de Trujillo. Desaparecieron esta enseñanza para la formación de mentores, de educadores. Ahora hay otros programas que se han venido implementando, pero todavía estamos a deber. ¿Cómo volver una educación revolucionaria en estos países? Australia ha encontrado ese desarrollo, los tigres asiáticos de igual forma, países como Taiwán, Singapur, Corea del Sur, hace 80 años atrás tenían niveles de pobreza mucho más bajos que los de Honduras y hoy son un ejemplo para el mundo. ¿Qué nos ha faltado a nosotros para mejorar en esos aspectos? Usted que ya es un hombre de mundo y superado. Bueno, esa es una interesante pregunta y creo que se necesita dialogar, un debate y tener como diferentes
perspectivas, pero yo leí un libro hace un par de años, se me escapa el nombre, Cuentos Chinos, creo que es de Oppenheimer, y hizo un análisis no específicamente de Honduras, sino de varios países latinoamericanos, los programas que tenían versus estos países, entre comillas, desarrollados. Y el análisis de este libro, esta no es necesariamente mi versión, es que mucho de lo que nosotros en Latinoamérica nos enfocamos mucho en el pasado, en la historia, la cual yo, por mi formación, estoy de acuerdo que es súper, súper importante, y dejamos un porcentaje mucho menor a la ciencia, a la innovación, al futuro. Entonces, probablemente yo creo que tomando las conclusiones de ese libro, sin desmeritar o dejar atrás ese enfoque hacia atrás, yo creo que debemos tener un balance mayor. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de inteligencia artificial y probablemente ese concepto suena súper abstracto, lejano o complejo, pero teniendo conectividad es posible que los niños ya se empiecen a entrenar en este tipo de herramientas, como qué sé yo, ahora por ejemplo se está utilizando mucho herramientas como ChatGPT. ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? ¿Será ese el debate o por el contrario, como estas herramientas las podemos utilizar para mejorar como país, como ser humano? Y con el tema de conectividad, yo creo que, por ejemplo, volviendo eh, al tema que mencioné de mi padre, porque lo considero una persona, la persona más inteligente y honesta que yo he conocido, de mi comunidad San Antonio a Trujillo, mi papá cuando él se graduó de maestro, algunas veces tenía que ir caminando, cuando en los tiempos de él los trayectos no eran los mejores y probablemente algunas veces se iba solo. Ahora que la carretera es mucho más accesible y tenemos más oportunidades, a veces no las valoramos. Yo siempre he tenido como ese debate que a veces cuando se nos facilitan las cosas, entre comillas, parece que no las queremos aprovechar. Ahora yo creo que no, o las excusas para decir no puedo seguir estudiando se van reduciendo cada vez. Y tengo que decir, ¿no? Yo, por más que yo soy amante de la educación, yo soy consciente que no todo es educación y necesitamos, de hecho, personas que aporten desde otros ángulos, pero, por ejemplo, hay opciones para formarse técnicamente en nuestro país. O ahora mismo, volviendo al tema de la conectividad, no tienes que estar necesariamente en cuerpo presente en otro espacio para estar educándote. Hay muchas opciones y además de que no tienes que estar físicamente, puedes hacer eso desde tu horario. Es decir, a veces no tienes un horario específico para una clase, sino que te conectas a una plataforma, haces las actividades. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo en el que mucho depende de la actitud de uno como persona, cómo ir encontrando esa nueva formación. Sí, ¿cómo es la relación de la sociedad australiana con el tema del racismo? Lo hemos visto que a pesar de los grandes esfuerzos, de las múltiples campañas que se realizan, y más lo tenemos visualizado por esta comunicación que nos facilita los acercamientos del mundo, Néstor, en algunos países de Europa e incluso en América. Lastimosamente, duele decirlo, pero pasa. Lo hemos visto, vaya, un caso que se volvió con una enorme tendencia hace unos años atrás, el del internacional brasileño Vinicius Junior. Y como ese caso, se pueden ir sumando muchos otros que no tienen la dimensión o la magnitud del caso de Vinicius por lo que él representa. ¿Cómo es esta área de la sociedad en el mundo australiano, donde hay mucha comunidad blanca, hay mucho aborigen? Muy bien. Bueno, esa es una pregunta compleja y en verdad es difícil como de generalizar. El tema no es mi expertise, pero yo entiendo que el tema de racismo es a veces, hay racismo estructural, las instituciones, pero hay también un racismo individual, ¿no? El ser humano, cómo se comporta. Este país es un país indígena. Este país es un país indígena. Cuando yo vine aquí me di cuenta de eso.
los indígenas o los aborígenes, que es el término que se utiliza aquí. Pero tengo que decirlo, estructuralmente, históricamente, los indígenas han tenido demasiados problemas. No hace mucho, probablemente creo que en los 60, si no estoy mal, es que los aborígenes, por ejemplo, tuvieron el derecho a votar aquí. Y eso tiene muchas implicaciones. Hace 2, 3 años hubo un referéndum aquí en Australia con el objetivo de que tengan mayor participación, que se modifique la constitución para darle mayor derechos a la gente aborigen para, en teoría, pagar esa deuda histórica. Y Australia como país votó como que no, o sea, no pasó el referéndum. Entonces están esas cosas estructurales y por eso, por ejemplo, pero es un tema, lo que sí admiro de Australia como sociedad es que el tema indígena como tal es parte del debate cotidiano. O sea, se debate mucho el tema indígena porque es un país indígena, es un país aborigen. De hecho, por ejemplo, por eso parte de las clases que yo doy en la universidad son en temas indígenas, más o menos con el objetivo de contrastar con comunidades indígenas extranjeras como la garífuna para ver qué se puede aprender. Sí hay un racismo estructural, no se puede negar, y después es un tema personal de cómo lo maneja cada quien. Pero yo, por ejemplo, en lo personal, aquí en Australia no lo he sentido, no puedo decir que otras personas no. Bueno, estamos cerrando, Néstor, y agradeciéndole el espacio que ha tenido en la lejana Australia, con horarios que varían entre 15 y 16 horas. Los pasatiempos, ¿cómo están? ¿Cómo se divagan en medio de las ocupaciones a nivel de la academia que tienen, incluso hasta en la interactividad con los latinos, que ya me decía que más allá de los pocos hondureños que están en Melbourne, hay una amplia diáspora salvadoreña y siempre se encuentra el habla hispana a lo largo del orbe. Sí, definitivamente. Este país hay de todo para todos en cuanto a actividades. Y bueno, con algunos amigos hondureños y latinos en general, a veces uno va, en mi caso juego fútbol cuando tengo un poco de tiempo libre y también a veces son equipos mixtos con australianos y también, ya que a mí me gusta el deporte, también un poco ver, no practicar el deporte australiano, que es el famoso footy por acá, que es una mezcla como fútbol americano, fútbol, un deporte bastante diferente. Entonces uno también trata de brindarles a ellos, digamos, la cultura de uno para que nos divirtamos, nos divagamos cuando cocinamos o la comida típica hondureña, pero también en mi caso tratamos de también interactuar con lo que ellos hacen, ¿no? Ir a ver esos partidos de fútbol que aquí son eventos súper grandes, masivos, un partido de fútbol, un jueves en la noche pueden ver 50,000, 60,000 personas promedio por partido, entonces uno también trata de ir conociendo un poquito esa cultura. Bueno, gracias Néstor. Saludos a su pueblo allá en el departamento de Colón. ¿Cada cuánto viene al país? Bueno, eh, la última vez que fui fue antes de la pandemia. De ahí no he vuelto a ir, bueno, pero espero poder estar por allá cerca, probablemente el próximo año. Muy bien, un fuerte abrazo y saludos a toda la comunidad de San Antonio en Santa Fe, Colón, donde nos sintonizan y seguramente ahí va a tener una interacción de amigos, de parientes, de sus más cercanos familiares y saludo a toda la comunidad garífuna muy noble del departamento de Colón, donde debemos destacar se mantiene mucho. Recientemente nos decía el doctor Atanasio Herrams que el departamento de Colón es el que más arraigo tiene en mantener la lengua garífuna, que se ha ido perdiendo. ¿Usted lo habla? Aba mapri con sun nani gu yara margul gu nageira ya lopa gu durubio con sun mana gu yara giriga funda durubio aba isi ni duheni. Siendo, muchísimas gracias. Mandé un saludo para toda mi comunidad garífuna en San Antonio principalmente y a las comunidades vecinas como ser Guadalupe, Santa Fe y Trujillo.
Perfecto, ha sido lo mejor. Buen cierre. Fuerte abrazo y ya buenas tardes para usted allá en Australia, Néstor. Que esté bien. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Néstor Witty ha estado con nosotros. Es doctor en Ciencias Sociales, catedrático universitario en Melbourne, Australia. Por su sintonía, muchas gracias.